Hola, ¿cómo están? En este video les voy a explicar el cálculo de límites de funciones que tienen valor absoluto. Tenemos esa función en pantalla. Si nos piden el límite para x tendiendo a 6 de esa función, primero nos tenemos que fijar si el denominador se hace cero para poder aplicar propiedad de límite de cociente. Como no se hace cero, el límite de un cociente es el cociente entre los límites. Comúnmente decimos distribuimos el límite al numerador y al denominador. En el numerador tenemos el límite de un valor absoluto. Eso es valor absoluto del límite. Y en el denominador podríamos seguir aplicando propiedades de los límites. El límite de una resta es la resta de los límites. Nos quedaría el límite para x tendiendo a 6 de x cuadrado menos el límite para x tendiendo a 6 de la constante 16. Comúnmente decimos que este límite es un límite inmediato. Lo calculamos y nos da 20. Por eso en la parte de abajo ya no aparece más la palabra límite porque lo resolvimos. En la parte de arriba nos queda por resolver este límite, que también es inmediato, nos da 2, módulo de 2 es 2 sobre 20, un décimo. Un segundo ejemplo. Si nos piden el límite para x tendiendo a 0, tampoco se hace 0 el denominador, el límite de un cociente es el cociente entre los límites. En la parte de arriba, nuevamente, el límite de un valor absoluto es el valor absoluto del límite. Y en la parte de abajo, al igual que antes, lo tratamos como un límite de tipo inmediato. Lo resolvemos, nos da 16. Resolvemos el límite que tenemos acá adentro, nos da menos 4. Módulo de menos 4 es 4. El límite es menos un cuarto. ¿Qué sucede si nos piden ahora el límite para x tendiendo a 4 de esa función? El denominador se hace 0. Entonces no podemos aplicar límite de cociente. No podemos, como decimos comúnmente, distribuir el límite al numerador y al denominador. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Esa función la escribimos como una función por ramas. Cuando lo que tenemos adentro del valor absoluto toma valores positivos, las barras de módulo se eliminan y permanece la misma expresión de adentro. Eso es la definición de valor absoluto. Por eso, para x mayores que 4, esto toma valores positivos, sacamos la barra de módulo y dejamos la misma expresión. En cambio, para x menores que 4, esta expresión toma valores negativos, sacamos la barra de módulo, pero tenemos que poner la expresión opuesta. La expresión opuesta es anteponer un signo menos a todo eso, por eso nos queda menos x más 4. Recordemos que el igual siempre lo asignamos a la rama positiva, por eso el igual se lo asignamos a la rama de arriba. Una vez que tenemos definida la función de esta forma, ¿qué es lo que observamos? Que en el entorno de 4, a la derecha tenemos una ley de formación y a la izquierda otra ley de formación diferente. Entonces estamos obligados a trabajar con límites laterales. El límite para x tendiendo a 4 por la derecha usamos la ley de formación, o mejor dicho, la rama que corresponde al entorno derecho de 4, que es esta. Si reemplazamos por 4, lo de abajo sigue tendiendo a 0 y lo de arriba también tiende a 0. Tenemos que hacer algo para resolver ese límite. ¿Qué hacemos? Factoriamos el denominador, es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué podemos simplificar estos dos factores? Recordemos que estamos trabajando en el entorno derecho de 4. No toma el valor 4 la x, sino que tiende a 4. Quiere decir que esta x toma valores próximos a 4, en este caso por derecha, 4,01, 4,001. Estos dos factores tienden a 0, no valen 0. Por eso se pueden simplificar dentro del límite. Simplificamos
Y nos queda esto. Acá podríamos volver a aplicar propiedad distribuyendo el límite al numerador y al denominador. El límite de una constante es la constante y abajo es un límite de sustitución directa. De la misma manera procedemos para calcular el límite para x tendiendo a 4, pero del lado izquierdo. Ahora del lado izquierdo, el entorno izquierdo de 4 está en esta rama, por eso usamos esta ley de formación. Y eso es lo que ponemos ahí. De la misma forma que antes, factoreamos el denominador. Para simplificar estos dos hay que tener en cuenta que son opuestos, entonces la simplificación nos da -1. Igual que antes, límite de la constante, límite inmediato, el límite nos da -1/8. ¿Qué sucede? Son distintos. Si son distintos, concluimos que el límite para x tendiendo a 4 no existe. Veamos esto en forma gráfica. En 4 se observa que hay un pequeño saltito. Ese salto es porque los límites laterales nos dieron diferentes y finitos ambos. Eso es lo que estamos observando en la gráfica, cosa que no sucede ni en 0 ni en 6, que son los dos límites que calculamos antes que el último. Veamos otros límites. Si ahora tenemos que calcular el límite de esa función que está en pantalla, ¿qué sucede? Nuevamente, el denominador tiende a 0. No podemos distribuir el límite a el numerador y al denominador. No podemos aplicar la propiedad del límite de cociente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que antes. Como estamos trabajando en el entorno izquierdo a 0, esto toma valores negativos. Si esto es negativo, para sacar la barra de módulo tenemos que poner la expresión opuesta, por eso ponemos -x. En el denominador dejamos lo mismo. Tiende a 0 el numerador, tiende a 0 el denominador. Otra vez tenemos que recurrir a algún mecanismo algebraico para poder resolver ese límite. Nuevamente factoreamos. Como arriba tenemos -x, sacamos -x de factor común abajo. Y podemos simplificar esos dos. Siempre la idea es la misma. X tiende a 0, no vale 0. Esta simplificación en el límite es posible porque esto no toma valor 0. Una vez que simplificamos, nos queda esta expresión. El límite de la constante es la constante. Abajo tenemos un límite inmediato, nos da 1/2. De la misma manera procedemos si nos hubieran pedido el límite por la derecha de 0. Para sacar las barras de módulo, como esto es positivo, eliminamos las barras, pero dejamos la misma expresión que tenemos dentro del valor absoluto. Procedemos igual que antes, por medio del factoreo, y el límite nos da -1/2. Si nos hubiesen pedido el límite en 0 de esa expresión, concluimos que ese límite no existe porque los laterales son distintos. En cambio, si nos hubiesen pedido el límite para x tendiendo a -3 de esa misma función, acá sí podíamos aplicar propiedades de los límites, porque no vale 0 el denominador. Entonces, límite de un cociente es el cociente de los límites. En el numerador, el límite de un valor absoluto es el valor absoluto del límite, y acá sí apliqué las propiedades que antes expliqué en forma oral. El límite de una resta es la resta de los límites, la constante a su vez la saqué fuera del límite, y después hacemos sustituyendo directamente a x por -3 y a x por -3. Acá esto no va, esto olvídenlo, fue un error de tipeo, disculpen, esto no va. Nos queda directamente el cálculo del límite, que es 1/5. Esto hagan de cuenta que no existe. Vamos ahora a calcular este límite. Otra vez nos encontramos con que la x, al tender a -2, el denominador tiende a 0. Por lo tanto, no podemos aplicar propiedades de límite.
En el entorno de menos 2, esto toma valores negativos. Quiere decir que para eliminar las barras de módulo hay que poner la expresión opuesta, menos x. ¿Qué sucede arriba? Tenemos menos x más x. Se pueden cancelar. Cancelar no es lo mismo que simplificar. Cancelamos términos opuestos. La cancelativa nos da 0. La simplificación es otra cosa. Cuando simplificamos, dividimos ambos por un mismo número y la simplificación da 1. Cancelamos términos opuestos y nos queda 0. Esto no tiende a 0, esto vale 0. Lo de abajo tiende a 0 porque x tiende a menos 2, pero 0 dividido cualquier cosa nos da 0. Vamos a graficar esa función. Para graficar esa función la escribimos como una función por ramas. Cuando x es positivo, sacamos la barra de módulo, x más x nos queda 2x. Cuando x es negativa, sacamos la barra de módulo y ponemos lo opuesto. Estos dos se cancelan, la rama de abajo es 0 y la rama de arriba es una función de tipo homográfica que hemos visto como una de las funciones especiales que estudiamos. La gráfica de esa función entonces es a la derecha de 0, incluyéndolo, porque es la rama positiva, tenemos el pedacito de nuestra homográfica, que tiene en este caso una asíntota horizontal en 2, y a la izquierda de 0 es la función nula. El límite para x tendiendo a menos 2, tanto por izquierda como por derecha, vale 0. Eso es todo. Muchas gracias.